En un país donde no sobra el dinero, en una sociedad que todavía sangra por los recortes, hay administraciones que no gastan todo lo que tienen. Los fondos que convirtieron a España en un país moderno van más rápido que algunos políticos locales. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, fondos europeos, lo que se gasta y lo que se queda sin gastar. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Es casi un recuerdo de la infancia. Una cosa muy de los 80, de los 90. Ibas por una carretera y te encontrabas con un cartel de obra pública y ahí ponía bien grande: Fondos FEDER. En tu colegio adecentaban el patio o modernizaban las instalaciones y otro cartel: Fondos Europeos. Los trenes de alta velocidad, la modernización de los regadíos, programas de empleo joven, creación de facultades, centros de salud. Todo eso pudo suceder gracias a la voluntad política de quien decidió hacerlo y también del dinero público que nos llegaba de Europa para hacerlo. Ese dinero sigue llegando para que el Internet de alta velocidad se extienda por todos los rincones de la provincia de Zamora, para una caldera de calefacción en barrios de zonas frías, para un carril bici, para proyectos de discapacidad, de inserción laboral, pero a veces, aunque el dinero llega, no se usa. España es el país que menos fondos estructurales europeos ejecutó entre 2014 y 2020. Es decir, nuestros ayuntamientos, nuestras comunidades autónomas, nuestros planes estatales recibieron el dinero de Europa, pero hubo un 30% de ese dinero que no se usó. Se quedó en la caja. Ahora hay abierto otro periodo de proyectos. Hasta 2027 España va a recibir más de 36.000 millones de euros para gastar. Y estaría bien vigilar que no suceda, por ejemplo, lo que ha pasado con un parque de bomberos en Palencia. Nos cuenta el caso nuestro compañero de la edición de Castilla y León, César Aldecoa. Hola Juanlu, ¿qué tal? La Diputación de Palencia pidió en octubre de 2022 una convocatoria de ayudas de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, los conocidos como FEDER, para la construcción de parques de bomberos, la compra de vehículos y de diferente equipamiento. Estos fondos ascendían a 3.300.000 euros, de los que la Diputación de Palencia recibió un adelanto del 40%. Pues bien, después de no cumplir con los plazos, ha perdido 2.580.000 euros de estos fondos y ha tenido que devolver 500.000 euros de ese 1.300.000 que recibió en forma de adelanto. Lo ha tenido que devolver además con intereses de demora. La Diputación solicitó estos fondos a sabiendas de que no llegaría, que no cumpliría con los plazos establecidos. Además, la Diputación de Palencia anunció que estaban cofinanciados con los fondos FEDER cuando no era así, cuando tenía constancia de ello, y después de nuestras preguntas lo justificó como un error de redacción y lo eliminó de su nota de prensa y de su página web. Saludo ahora a Antonio Vega, director del diario.es en Castilla y León. Hola, Antonio. Hola, muy buenas. Antonio lleva años informando a nivel local de la ejecución de estos fondos europeos. Le hemos pedido que nos ayude a entender lo básico. Empezando por el principio, Antonio, ¿qué son los fondos europeos? Pues los fondos europeos son una financiación millonaria que se inventó en la Unión Europea hace ya muchos años para cohesionar todos los países y las regiones de Europa. Cuando se funda la Unión Europea, evidentemente hay países que están más avanzados económicamente que otros, y dentro de los propios países, pues regiones que tienen mejores condiciones económicas que otras y por ello condiciones sociales. Entonces, la Unión Europea genera unos fondos que se reparten en distintas líneas para que todos los europeos vayamos convergiendo tanto en materia económica como en materia social, ¿no? Que todos tengamos las mismas condiciones económicas o lo más parecidas posibles, y eso también sea una mejora para las condiciones de vida de los ciudadanos. Hay diferentes tipos de fondos de cohesión, ¿no? No son todos iguales. Sí, claro. Hay diferentes líneas de fondos. Están los fondos FEDER, que son los más conocidos porque han sido los que durante muchos años ha recibido España, porque claro, España, desde que entró en la Unión Europea, tenía un cierto retraso respecto a las condiciones de otros países más grandes como pueden ser Francia o Alemania. Entonces los fondos FEDER eran un instrumento que hemos recibido mucho para cohesionar Europa y sobre todo inversiones en desarrollo social y económico. Se ha usado mucho en materia de infraestructuras, por ejemplo, en España. Hay otro tipo de fondos que son los fondos de cohesión, que están más orientados a temas de medio ambiente y transporte. Existe el Fondo Social Europeo Plus, que apoya políticas sociales o de empleo y de educación. Y, por ejemplo, ahí se financió el dinero de los ERTE durante la pandemia.
Ahora tenemos unos nuevos fondos. El Fondo de Transición Justa es un fondo que se ha creado específicamente en la Unión Europea para financiar regiones de los países donde haya habido una transición del carbón, de la extracción de carbón, a un nuevo modelo industrial o un nuevo modelo energético. Entonces es un fondo que se ha creado que va destinado a distintas regiones, varias provincias de España, para que esas zonas puedan reequilibrar ante el cierre de las minas. ¿Cómo llegan esos fondos? ¿Cómo se piden? En general hay dos tipos de líneas, unas que pueden ser adjudicados por el gobierno de España directamente u otra por las comunidades autónomas, que son las que gestionan estos fondos que tienen una mayor especificidad para proyectos regionales, como en el caso de los fondos de transición justa, que los gestionan los distintos gobiernos. En el caso de León y Palencia los gestiona la Junta de Castilla y León, en el caso de Asturias lo gestiona el gobierno del Principado de Asturias. Y luego ellos suelen sacar líneas a las cuales se pueden presentar instituciones o empresas o entidades para que presentan un proyecto concreto que dicen, oye, pues yo quiero hacer este desarrollo en una cuenca minera. Entonces tú presentas un proyecto. Pero si nos retrotraemos en el tiempo, por ejemplo, la ciudad de León peatonalizó la plaza de la Catedral en el año 1997 con unos fondos FEDER. Fue la primera vez que hubo una gran inversión europea en la ciudad de León y peatonalizó sus principales plazas. Hace ya muchos años y cuando en aquel momento las peatonalizaciones no era una cosa que estuviera muy de moda. O sea, y por entenderlo bien, son las administraciones las que normalmente piden el dinero europeo para hacer proyectos más o menos tematizados, ¿no? O un proyecto concreto, y luego tienen que utilizar ese dinero para ejecutar los proyectos a los que se han comprometido. Sí, fundamentalmente, sobre todo de cierto tipo de fondos, son las administraciones las principales receptoras, sobre todo los que son en cuestiones de infraestructuras o grandes estructuras que se necesitan, pues de agua o de transporte, ¿no? Ahí son las instituciones las que piden ese dinero a Europa y le dicen, oye, quiero financiar esto, dame una ayuda para que todos podamos tener este proyecto en marcha. Otra cosa es que a veces queda claro que no se ha hecho un buen destino de esos fondos, pero esa decisión ha sido tomada por las administraciones locales que han decidido gastar el dinero en esto e igual no ha sido una buena inversión, que de eso hay también, ¿no? Evidentemente. Y ahí hay que ser muy crítico y analizar qué ha pasado para que esa inversión no haya tenido el retorno que debería de ser. Pero está claro que el crecimiento que se ha producido en España y en otros países, ¿no? Ahora los países que más reciben estos fondos son el entorno del este, que son los últimos que se incorporaron a la Unión Europea, precisamente para esa convergencia que se ha aspirado, lograr que todos los ciudadanos europeos tengamos un nivel socioeconómico similar y tengamos una calidad de vida adecuada. Ahora vuelvo contigo, Antonio. Vamos a ver otro ejemplo de cómo a veces el dinero llega, incluso se quiere ejecutar, pero no se puede ejecutar por falta de personal. Es lo que ha pasado en Canarias. Nos lo cuenta Toni Ferrera, compañero de Canarias Ahora. Hola, Juanlu. Bueno, mira, en Canarias hemos recibido 1.624 millones de euros de los fondos FEDER del periodo entre 2014 y 2020, pero solo hemos gastado 1.208, es decir, nos hemos quedado sin gastar unos 400 millones de euros. Hay programas en los que se ha ejecutado poquísimo. Te pongo un ejemplo. Para conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, llegaron 46 millones, pero solo hemos gastado 10. Es muy poco dinero lo que se está ejecutando y lo que nos han dicho para intentar explicar estas cifras es que una parte importante de ese dinero, cuando llega a las administraciones locales, a las corporaciones más pequeñas, estas no tienen técnicos cualificados ni recursos para ejecutar con rapidez esos fondos. Te pongo un ejemplo. El Cabildo de Gran Canaria tuvo que encargarse de elaborar todos los planes de acción climática de los municipios de la isla porque los técnicos locales estaban desbordados y esto mismo nos dijeron fuentes de la Corporación Insular. Es una falta de personal lo que parece estar lastrando su ejecución y no tiene pinta de que esto se solucione rápido. Antonio Vega, vuelvo contigo. Además de con los informes que las propias administraciones preparan para enviar a Bruselas, supongo, ¿no? Y justificar cómo se ha utilizado el dinero, ¿tiene la Unión Europea alguna manera de comprobar que efectivamente el uso del dinero ha sido razonable, que se ha utilizado para lo que se comprometió? Pues yo puedo contar una anécdota personal que una vez cuando iba un sábado del mes de julio del 2019, con mucho calor, que iba yo a bañarnos a un río, me encontré una pareja de un chico y una chica rubios que estaban así un poco ya rojos por el calor que hacía, haciendo autostop, y al pararlos y decirles dónde vais, si os podemos echar una mano, iban a una playa fluvial y el chico, hablando con él, era un ciudadano checo y nos dijo que él era auditor de fondos europeos
que estaba en León verificando un proyecto, no especificó cuál, pero bueno, era el fin de semana y había decidido irse con su pareja a bañarse al río y que era su trabajo, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pues entonces los auditores europeos existen. Y dijo, efectivamente, te lo puedes llegar a encontrar pues en un pueblo de poco más de 200 habitantes, ¿no? Ellos hacen un trabajo de verificación de que el dinero que Europa ha destinado a esa localidad, al final se destine a lo que se ha dicho que se tiene que hacer, ¿no? Y que no haya fraude en el fin de esos recursos. Bueno, más allá del fraude, que si hay fraude, pues ahí hay otras dinámicas que se tienen que poner en marcha, pero si no es una cuestión de fraude, sino que no se sabe o no se quiere gastar el dinero que se había comprometido, ese dinero, ¿qué pasa con él? ¿Se devuelve a Europa? Pues claro, si el dinero no se gasta o se gasta fuera de plazo, que esto está pasando también, se tiene que devolver y además hay que pagar intereses y puede que incluso haya que pagar una sanción en casos más graves, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora, que no estamos siendo capaces en algunas administraciones de gestionar todos estos fondos y se están empezando a dar casos, pues como el de los bomberos de Palencia, que se están devolviendo cantidades millonarias de dinero europeo porque no se ha podido ejecutar en tiempo y forma. Entonces ese dinero hay que devolverlo a las instituciones europeas. Hemos contado casos en los que el dinero llega y, bueno, por dejadez no se usa. Hemos contado casos en los que el dinero llega, se quiere utilizar, pero por falta de personal no se usa. Y luego están también los casos en los que es la propia administración la que, por motivos políticos, decide rechazar el dinero. Es un caso que nos cuenta Antonio Morente desde el diario.es Andalucía. Hola Juanlu, en Andalucía tenemos el caso de los 119 millones de euros de fondos europeos para guarderías públicas que devolvió la Junta de Andalucía hace un año. Eran partidas de los Next Generation destinados a crear 12.000 plazas públicas, pero el gobierno de Juan Manuel Moreno alegó que esta fórmula destrozaría el modelo existente en Andalucía, donde las 2/3 partes de las guarderías son privadas, en las que ahora trabajan unas 16.000 personas, casi todas mujeres, y que en muchos casos se verían obligadas a cerrar si se hubieran puesto en marcha las plazas previstas con estos fondos europeos. La Junta esgrimió además que no hacen falta más plazas porque ya hay unas 120.000 y quedan sin ocupar unas 20.000. Por eso intentó que los fondos se pudieran destinar a aumentar las bonificaciones a las familias para pagar la plaza en el centro privado. Pero el gobierno central respondió que no era posible por los requisitos que imponía Europa. Así que al final estos 119 millones se acabaron repartiendo entre el resto de comunidades autónomas. Antonio Vega, compañero, vuelvo contigo para terminar una última reflexión, ¿no? Es mucho dinero, estamos hablando de muchísima inversión, estamos hablando de unos fondos que ya han demostrado cómo pueden modernizar un país, por mucho que podamos ser críticos con este o aquel uso, y sin embargo, nuestra capacidad de vigilancia, ¿no? Nuestra alerta sobre los fondos europeos no es muy alta. Es como si, bueno, si se usan, lo notamos, y no se usan, casi nadie se entera. Yo creo que los ciudadanos no son de todo conscientes de la importancia de estos fondos, ni de que al final ellos son los que los pagan con sus impuestos, ¿no? Porque al final, ¿de dónde salen estos fondos europeos? Salen de las dotaciones que todos los gobiernos aportan a Europa a la caja común, que luego a su vez se reparte para que todos podamos disfrutar de mejoras en nuestras infraestructuras, en nuestra calidad de vida. Ahora es que es prácticamente difícil encontrar proyectos de cierta envergadura monetaria que no lleven una aportación de fondos europeos. Y al igual que hay que ser exigentes con lo que hacen con nuestro dinero más cercano, digamos el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto del gobierno autonómico o el del gobierno central, hay que serlo con el presupuesto del gobierno europeo. Porque al final es dinero nuestro y es dinero público y tiene que estar bien gestionado y bien usado. No somos del todo conscientes, en parte porque a veces las instituciones hacen trampas y es muy habitual que te envíen una nota de prensa y no te pongan específicamente cuál es la dotación de dinero europeo, pese a que es obligatorio. Y esto en general lo suelen hacer, pero siempre lo ponen en pequeñito de una manera poco destacada. Entonces habría que ser más exigentes con que, oye, este dinero es un dinero que su uso es bueno, de que tiene una finalidad correcta y de que se ha gestionado adecuadamente y que se ha gastado, porque ¿para qué pides un dinero si no lo ejecutas? Al final es, o ese proyecto se ha hecho porque no lo necesitabas, o os habéis dedicado a gastar ese dinero, y ahí hay que ser muy exigente con los políticos y funcionarios que hacen ese trabajo. Antonio Vega, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita
Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. El capítulo de hoy forma parte del proyecto de divulgación ISPA Cohesión, cofinanciado por la Unión Europea, que no supone ninguna injerencia en el contenido. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.